Continuamos. Mire, la objeción de conciencia es un tema que esta semana ha debatido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el derecho que tiene una persona en el tema y en este caso personal médico a oponerse a hacer algo que está previsto en la ley, que es en relación al aborto. Ocurre si el asunto contraviene sus creencias religiosas y morales. De este tema vamos a hablar con el señor Francisco Ávila. Hoy estamos a mitad de semana, es miércoles y me da mucho gusto saludarle. La objeción de conciencia. ¿Cómo está, señor Ávila? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto saludarles como todos los miércoles. A sus órdenes. Gracias. ¿Qué lectura le da usted a esta discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la objeción de conciencia? Hubo una discusión de la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente ya determinaron los magistrados que es constitucional, que está dentro de los derechos de los, en este caso sería del personal médico, del personal de enfermería, oponerse a, o mejor dicho, hacer válida la objeción de conciencia cuando va contra sus principios éticos y morales. Los médicos son formados para poder salvar vidas, no para sacrificar vidas. Entonces, para muchos médicos, afortunadamente la mayoría, este es un concepto donde viene a la memoria mía, en este caso, el juramento que hacen al tomar esa profesión, al recibirse, donde desde la época de Hipócrates se determinó que mediante un juramento que ningún médico le daría a un enfermo, aunque él lo pidiera, una pócima para quitarle la vida, y que no le podía dar, eso es parte del juramento hipocrático, ninguna sustancia abortiva. Entonces, si un médico está formado para defender la vida, en menudo problema lo iban a meter si los señores ministros de la Suprema Corte no determinan que tenían razón. Aquí el problema es que han puesto un candado y esto le pusieron una limitante que dice solamente debe ser en lo individual. Y bueno, cuando hay candados, entonces hay interpretaciones. La ley debe ser muy clara. Me parece algo muy grave, por ejemplo, que se haya despenalizado el aborto. Y ahora, si pretendían invadir la conciencia de los médicos, pues estaríamos cayendo en un régimen que poco le faltaría para hacer una tiranía. ¿Por qué? Porque en las tiranías es donde se imponen dogmas y donde se imponen formas de pensar que no siempre corresponden, en este caso, al sentir de la generalidad de los médicos. Afortunadamente han hecho como lo dije antes, han hecho una consideración, han reconocido el derecho de médicos y enfermeras a oponerse, lo que le llaman objeción de conciencia, pero insisto, con alguna limitante que no sabemos qué es lo que vaya a pasar después. Si esa limitante los puede afectar, si se pueden argumentar que tenían que cumplir con la ley, porque finalmente es un mandato de ley. Pero una cosa es que las leyes que los jueces determinan, pues tengan cierta validez ética, y otra es que la ética debe estar siempre como principio fundamental de cualquier norma. De lo contrario estaríamos en la barbarie. En las tiranías se dictan leyes que son absurdas, que son contra el pueblo, que son, ahí tenemos los casos de los países comunistas, donde esas leyes van en perjuicio del pueblo. Entonces, decían hace muchos años, cuando no es justa la ley, no ha de obedecerse al rey. Entonces, hay leyes que son injustas y leyes que son justas. Y esto tiene que ver también con otra ley que han aprobado, que es la despenalización del aborto. Pongo un ejemplo en contexto para darme a entender mejor. Imaginémonos que en un momento alguien decide que hay que despenalizar, por ejemplo, la conducción de un vehículo bajo el influjo de bebidas embriagantes. Hay muchas personas que no tomarían por ética, porque sabían que ponían en riesgo su vida, si combinan alcohol con volante, y obviamente no lo harían. Pero va a haber algunas que al no estar penalizado, pues simplemente van a cometer ese ilícito porque ya no está penalizado por las leyes. Es como si también se deja de penalizar la evasión de impuestos. Pues obviamente todo el mundo los evadiría, o si no todo el mundo, una gran parte
de las personas que normalmente pagan impuestos por obligación, se estaría tentado a dejar de hacerlo. Entonces, al despenalizar el aborto, lo único que están logrando es aumentar el número de muertes de niños no nacidos. Tenemos lo decíamos la semana pasada, tenemos una gran cantidad de personas muertas por la violencia, por el COVID, por los accidentes automovilísticos, por enfermedades que pueden ser atendidas a tiempo y pueden evitar esas muertes. Como por todavía agregarle de cientos, porque no hay unas estadísticas confiables, a veces se habla de cientos de miles o incluso de millones de abortos en México. Y debemos de impulsar una cultura de la vida, no una cultura de la muerte. Si no, estamos retrocediendo a la época de la barbarie, a la época de las cavernas, a la época de los sacrificios humanos. Señor Ávila, ¿qué me dice en el tema de la objeción de conciencia del voto del ministro Saldívar, que votó en contra, porque dice que representa una afectación a las minorías y grupos vulnerables? El señor Saldívar, con todo el respeto que se merece, porque es el presidente del tribunal, me parece que trata de estar de acuerdo o trata de avalar las propuestas que muchos diputados de la llamada Cuarta Transformación, diputados y senadores, promueven. Ellos han sido los principales impulsores de estos cambios legales, y me parece que el señor Saldívar, en mi opinión, y digo con todo respeto, pero opino como ciudadano usando mi libertad de expresión, creo que o confundió el derecho o simplemente se ha plegado, se ha doblegado a los intereses políticos e ideológicos del momento. Un magistrado tiene que buscar siempre la protección de los derechos fundamentales del hombre. Y el principal derecho de cualquier ser humano es el derecho a vivir. Señor Ávila. Con decirles que no tenemos ni siquiera pena de muerte en México, está prohibida. ¿Cómo puede estar prohibida la pena de muerte para los asesinos seriales, para los traidores a la patria, para los delincuentes que matan a muchas personas, y en cambio se determina que los no nacidos pueden ser condenados a muerte mediante el aborto? Me parece que es el mundo al revés. Muchas gracias. Como cada miércoles, la próxima semana, aquí nos estaremos saludando. Si Dios quiere. Muchas gracias y hasta pronto.